Hola Sebastián, muchas gracias por recibirnos acá en tu hermosa panadería, tu lugar de trabajo. Lo primero que te quiero preguntar un poco son tus inicios, porque sos uno de los que arrancó con todo este tema, ¿no? de la masa madre y todo esto. Así que, ¿cómo arrancaste? Bien, bueno, hola Diego, un gusto tenerlos acá. Mira, arranqué de grande, vengo yo de la fotografía y tuve el privilegio de trabajar mucho como fotógrafo de cocina. Trabajé para Clarín 17 años y casi que hubo una parte de mi carrera como fotógrafo que solamente me dediqué a hacer fotos de gastronomía, para ese medio, ¿no? Obviamente, en el último etapa, pero ahí me empezó a gustar mucho la cocina, me metí a estudiar cocina, y ni bien tuve la primera clase, sentí que era algo que la verdad me apasionaba y que con eso quería hacer algo, quería que mi vida transcurra en alguna relación con la cocina. ¿Y estudiaste cocina, digamos, para la carrera? Sí, ¿O? sí, La sí, carrera sí. Empecé haciendo un curso de técnicas básicas, después hice un cursito de panadería que daban también en esa misma escuela, en Buenos Aires, porque toda mi vida profesional se desarrollaba ahí. Y después me metí a hacer la carrera, que en ese momento era profesional gastronómico. Claro, ¿qué hiciste? ¿En el IAC? En el IAC, claro. Sí. Pero lo que era muy interesante que paralelamente a eso me metía en las mejores cocinas de Buenos Aires a ser como fotógrafo. Claro. Entonces también eso me permitió ocupar un lugar singular dentro de esa actividad, porque a los cocineros que iba a hacerle fotos les copaba que me gustara tanto lo que ellos hacían y que entendía, entonces teníamos como mucha química tanto para hacer las fotos como para conversar, y eso cada vez me fue metiendo más en el mundo de la gastronomía como una pasión nueva. Y tuve muchas búsquedas a ver de qué manera podía volcarme a eso, y los orígenes eran, lo hablaba siempre con mi mujer esto, y decir, yo quiero hacer una marca que no esté atada a un producto, que se empiece a conocer como marca, y que tenga un sello, que esa marca se convierta en un sello de calidad. Que cualquier cosa que vos puedas sacar, eso tenga un respaldo de confianza como para que la gente le guste. Empecé probando de hacer conservas, empecé probando muchas cosas hasta que una vez hice un pan que era de 100% de harina integral, que a mí se me presentó como un desafío porque en aquella época te decían que no se podía trabajar la harina integral solo. ¿En cuántos años estamos hablando? Y debe hacer 20 años. Ni hablar de masa madre, en Argentina no se nombraba. No existía. Así que eso fue como que lo sentí un hallazgo, un pan que era muy bonito, que me gustó mucho, muy rico, y sentí que ahí había un logro, y fue literal, dije yo esto me animo a venderlo, y lo empecé a vender en el diario, y empezó a funcionar muy bien, empecé a tener un intercambio con los que me compraban. Clarín es un diario enorme, trabajan 1000 personas, o sea que no es que conocía a todas las personas. Ya habías, perdóname que me meta porque así por ahí directo, ya en ese momento de ese pan integral ya laburabas con pocas cantidades de levadura, larga fermentación. Exacto, y ya, sí, ya bueno, empezó a hacer una búsqueda, sí. Pero de una manera muy espontánea, porque no era... O sea, que en la escuela no te decían. En la escuela no me enseñaron, no enseñaron nada de eso. Claro. Entonces, la masa madre fue toda una búsqueda que, sinceramente, creo que me la debo haber enterado por internet, no tengo certeza, pero era algo que me había empezado a llamar la atención, y respondí a algo que para mí es hermoso, que es crear algo sin comprar insumos. Claro. Como que vos podías hacer tus propios insumos, eso siempre me deslumbró. Entonces, por ahí me atrajo tanto la masa madre. En los primeros momentos estaba solamente referido a la elaboración del pan, no a los beneficios alimenticios que hoy se conoce que trae.
Y así fue que empecé, me llevó mucho tiempo animarme a hacerla, tuve pruebas fallidas muchas por inconstancia y muchas por que no sabía qué era lo que estaba haciendo, entonces lo descartaba y empezaba de nuevo. Ahí sí estamos hablando ya hace unos 15 años. Y no, porque fue antes de abrir panadería, era claro. ya en estas pruebas que te decía de ir buscando un producto. Y no había nada, no había redes sociales para mirar. Había internet, pero no había nadie acá. Entre los cocineros que yo visitaba me decían que sí, muchos que conocían masa madre, pero no sabían de nadie que la trabaje. Claro. En un momento di con unos panaderos franceses que tampoco trabajaban con masa madre en ese momento. Olivier y... Sí. Bueno, que el panadero es Olivier, el otro claro. Bruno es más cocinero. Que después terminé visitando su panadería cuando yo abrí la mía, por intermedio de un cocinero que me hice amigo en un evento en el sur, que trabaja para él, entonces me lo presentaron, bueno. Pero los comienzos era algo así totalmente a prueba y error permanente, y la prueba tenía que confiar en mí, en mis sensaciones, que tampoco tenían un gran entrenamiento gastronómico. Pero bueno, se dio que eso empezó a funcionar así en una escala muy chica. En el diario empecé cada vez a vender más, tenía 2 días francos, terminaba que los 2 días francos estaba todo el tiempo amasando. Empecé a tomarlo ya desde ese momento con una intención muy personalizada. Hacía solamente panes de molde, y los moldes me los mandé a hacer yo, les diseñé las medidas, como que todo lo que iba haciendo tenía atrás un desarrollo que desde mí era único, ¿entendés? Después me empecé a saber si bueno, es lo que hicieron muchos, pero yo abordaba eso totalmente desde mí, desde el packaging y todo eso. Eso fueron, podemos decir que los comienzos, y fue una actividad que me empezó a atrapar permanentemente. Desde esa vez que empecé, nunca abandoné, ¿no? Llevaba los miércoles, me iba en el Río de la Plata con 2 valijones llenos de panes por la calle Piedras, que era de adoquín, era demencial. Había algo muy gracioso, que un día los de seguridad, pasabas por un cosito detector y sonaban los panes porque los envolvían papel aluminio, y un día descubrieron que era yo, los de vigilancia, vos sos el de los panes, pero ¿qué tienen? Que los lleva todo el mundo, otros compradores más, como que fue bueno, y fue muy linda la devolución que tuve siempre de los que me compraban el pan. Siempre me mencionaban en qué situación había estado presente ese pan, y eso me volvía loco a mí, porque empecé a sentir que estaba presente en las casas, en encuentros, en eventos, y esa devolución me encantó, era como que me daba más energía para seguir. Y después eso derivó en que puse un puesto en la feria, mientras que trabajaba seguía en el diario. Después también tuve muchas... Perdóname, ¿todo esto lo hacías con un horno como el de mi casa? Un horno sí, tuve así. Si vamos a hablar de equipamiento, la primera máquina que incluí fue una amasadora, porque empezaban a hacer volúmenes grandes de masa, y es pesado amasar volúmenes grandes en la mesada de mi casa, ¿no? Si vos me dijeras si hoy vuelvo a empezar, quizás tendría una artesa y empezar a trabajar, pero en ese momento era como un amasado convencional, y me compré una amasadora que le llaman mezcladora, ¿no? Bueno, ahí vuelvo a esto de las fermentaciones largas. Ahí empecé a probar que ni siquiera eran fermentaciones largas, hacía hidrataciones largas. Claro. Hidrataba peces, no, porque no llevaban ningún tipo de fermento. Armaba masas, iba mezclando, combinaba masas de distintos días de hidratación. Las hidrataba al punto de formarse una masa, pero no tenían ningún agente leudante, digamos.
obviamente se iniciaba un proceso muy pequeño de fermentación espontánea. Claro. Todo eso te lo puedo decir hoy. En ese momento era solamente una cuestión, una búsqueda de desarrollo de gluten para mí. Claro. Como trabajaba solo con harina integral, digo, a ver de qué manera, y también iba viendo que los panes se me secaban o que era muy difícil conseguir la hidratación de la masa, entonces las iba trabajando así. En el último momento sí incluía masa madre y un poco de levadura, porque no trabajaba solo con masa madre. Lo que le pasó a muchos que al principio mezclaban un poquito, sí, ¿no? Yo sigo haciéndolo, ¿eh? Sí, sí, de hecho la baguette francesa lleva, sí, no es que es, bueno, empezás a tener un juego con eso, claro. Y después también hay una realidad que llevar una panadería con las exigencias de horarios y la continuidad de todos los días tener cierta cantidad de pan, la levadura te ayuda en Por eso. supuesto. Yo acá hoy en mi plantel de panes, digamos, hay panes que son 100% de masa madre y hay otros que no, y hago esa distinción. Está buenísimo que un referente como vos diga esto, porque mucha gente cree ahora que es veneno la levadura o que está mal. No, la verdad es que no está mal, hay que saber usarla. Hay que saber usarla y también hay que saber que se puede evitar. Sí. Pero sí, no es, en definitiva es... A ver, si lo que es lo mismo que es la masa madre, nada más que está seleccionado, sí. Viene de un laboratorio. Si nosotros vamos apuntando a la biodiversidad, digamos, si va en contra de la biodiversidad, porque es como si vos dijeras, es un cultivo único, claro. Que tiene así como aptitudes para prevalecer sobre todo otro tipo de microorganismos. O sea, lo que hace no es tan violento como el proceso que se hace con los lácteos, pero en algún punto la levadura comercial siempre le va a ganar a las levaduras espontáneas o indígenas. Hasta cierto punto. Yo te puedo asegurar que los panes, cuando he hecho pruebas que tengan la masa madre nuestra y levadura o solo levadura, y el desarrollo del pan cambia rotundamente. O sea que en ese caso hay una convivencia, trabajan los dos por igual. También yo tengo una masa madre que tiene más de 100 años, ¿no? Ajá. Porque que no es la que inicié yo, obviamente. Esa me la regalaron y la traje de afuera. Pero bueno, más o menos te sigo, me pierdo porque hace mucho tiempo que fueron los inicios. Pero había algo que me cuestionaba mucho a mí mismo en esto de cambiar de actividad y en iniciar algo que tiene un respaldo así tradicional tan fuerte. Digo, ¿por qué yo voy a hacer algo bueno o algo distinto si no en mi vida tuve relación con esta actividad? O sea, no tengo un padre panadero, un abuelo panadero, y yo veía que todas las fuentes a las que recurría porque me llamaba mucho la atención lo que hacían, siempre había varias generaciones haciendo ese trabajo. Entonces, eso era algo que me desconcertaba. Digo, ¿estará bien que yo me anime? Y en el sentido de decir, yo seré capaz de hacer algo distinto, como ¿desde dónde? ¿Entendés? Bueno, en un momento dije, no tiene por qué ser distinto, voy a hacer lo mío. Y lo que sí está bueno de lo que yo sostuve, que siempre lo que hice lo mío. Todo lo que se hace en mi panadería son desarrollos 100% personales. Nunca recurría a una receta y desde eso se despertó al trabajar con harina integral. También no había nada con harina integral. Y yo empecé a hacer todo y digo, bueno, todo lo que conozco que es de harina blanca funciona distinto con la harina integral, y empecé a trabajar en eso naturalmente. ¿La harina integral te atrapó por una cuestión nutricional o porque sí, creo que sí, pero además me parece que lo que más me hizo ir ahí es esto que me decían, que no se podía trabajar
como una al 100%. Como un desafío. Como un desafío. Bueno, sí, y yo lo pensé, claro. ¿por qué dicen que no? Y claro. me sentí fuerte en eso, ¿no? Como que tenía en mis manos algo que contradecía a todo lo que decían. Que es lo mismo también que me llevó a trabajar con Masa Madre, porque otro francés que ahora ya no está más, que también tenía apariencia, mentira, nadie trabaja con Masa Madre, ni en Francia. Me dice, ¿cuándo haces? Con este frío, ¿cómo haces con Masa Madre? Para mí era todo incierto, digo, no sé a nadie, y eran desilusiones, ¿viste? Pues yo me estaba matando en una búsqueda, bueno, pero me parece que siempre me atrajo mucho que haya un desafío atrás claro. de lo que estaba haciendo, porque sí, quería hacer algo propio, y sentí que esto era una expresión propia. Yo creo que es donde más, ahora te voy a decir que es donde más había logrado hasta ese momento mi expresión. Hoy estoy como en condiciones de decir que eso se expandió más, porque también empecé a incursionar en la elaboración de quesos con la misma filosofía, y siento que lo que a mí más si vos me decís cómo me defino, digo, yo no hago pan, sino que guío un proceso de fermentación que termina siendo un pan. Claro. Yo me siento hoy un acompañante de procesos de cambio, procesos de transformación. En el caso del pan o en el caso de los quesos, esa transformación está dada por la fermentación. Pero eso es lo que a mí me apasiona. Obviamente me apasiona el producto en lo que termina, ¿no? Como pan toda mi vida me gusta comer pan. Y me parece mágico, me sigue pareciendo mágico. Sí, sí, totalmente, la fermentación es todo. Sí. Tanto en el queso, en el... Bueno, es lo mismo, bueno, es lo mismo. Y así me animé a hacer quesos también, porque vas viendo, escuchando, empezás a ver, internet abre un mundo a todo eso, ¿no? Porque tenés contacto con un montón de conocimientos que antes no accedías. Pero empezás a ver que es lo mismo hacer pan que hacer queso, hacer vino o hacer cerveza. Claro. Después va a haber especificaciones propias de cada materia, digamos, pero básicamente es eso, es guiar esos procesos. Buenísimo. Y luego, bueno, ¿cómo continuaste? De esa venta por ahí a los compañeros y que se extendió un poquito, después un puesto en bueno, el lugar después puse un puesto en la feria, seguía en la feria de acá de Citibel. ¿Eso era una vez por semana? Era mi búsqueda, son 2 veces por semana, pero yo podía ir una sola. El miércoles además tampoco va mucha gente y a mí me complicaba, entonces yo decidí ir los sábados. Y continuaba con mi trabajo de fotógrafo, donde iba 5 días a la semana, como cualquier trabajo, bastantes horas. Y también por ahí se interrumpía por viajes y eso, pero eso ya era la verdad que muy placentero, porque iba teniendo mucho contacto entre las dos actividades. Pero además hacías el pan y además lo vendías vos. Sí, lo hacía, iba a comprar, hacía todo, obviamente. Estaba solo, todo esto lo hice solo. Mi mujer por ahí sí, obviamente que me apoyaba y me soportaba, y por ahí me daba alguna mano, pero básicamente lo hice todo solo. Y te iba a decir esto, también en ese momento ya tenía esta intención y había un montón de interrogantes, como decir, che, hay que levantarse a las 3 de la mañana para ser panadero. Y me veía y digo, ¿cómo hago para levantarme todos los días? O empecé a sentir, ¿seré capaz de levantarme todos los días? ¿Me gustará tanto como para hacer eso? ¿O en 3 meses me voy a arrepentir de todo? Y empecé a entrenar eso. Es como... debe ser el proceso de mayor dedicación que hice, donde realmente me hice panadero, fui entrenando. Fue todo un proceso de entrenamiento ante lo que me parecía que iba a tener que reforzar. Y esto me empecé a levantar a las 3 de la mañana todos los días. Que me levantaba y me sentía esa canción, y me levanto al pedo pero temprano.
Y bueno, y empecé a hacer porque no tenía para hacer pan todos los días, porque iba una vez por semana a la feria. Así que empecé con eso, empecé como a escribir mi proyecto, como a empezar a pensar, pero el fin absoluto era poder ver si yo sostenía ese ritmo. Ahí durante 3 días, o sea, los miércoles empezaba a producir para la feria y empezaba también, eran búsquedas de productos, lo único que tenía hasta que decidí la feria era el pan de molde, después incluí grisines, empecé a ver qué podía hacer y qué me gustaba y qué respondía a esa posibilidad de producir tal día, o sea, era muy práctico todo, que eso también me sirvió y también mi actividad de fotógrafo me servía mucho para eso, ¿no? Para diagramar un día de trabajo durante toda la semana. Son entrenamientos que iban coincidiendo, o sea que en ese sentido mi formación fue bastante amplia. Y bueno, y así empecé y fue muy emocionante la primera vez que fui a la feria, empezar a armar algo que me había comprado un furgoncito, que ahí sobre ese furgón armaba el puesto. Y me acuerdo que la primera vez había hecho unos paneles enormes que lo llaman de techo, casi me mato porque iba solo a la feria, tenía que armar todo solo. Y en todo el armado viene una señora, ¿qué vendés? Pan. Me dice, mira, hace mucho que estás. Me dijo y digo, no. Digo, de hecho es el primer. Y me puse a llorar, así una emoción que la señora cada vez que iba después me abrazaba. Pero sí, fue todo una decisión de esas que están movidas por la pasión, absolutamente. Claro. Y por un deseo de hacer algo propio y ver haber dado con una actividad que sentís que reúne todas las condiciones para que vos te puedas volcar a eso, que responde a todas esas necesidades de hacer algo propio, de hacer algo genuino, de hacer algo singular, de contacto con la tierra, que vino después obviamente, pero que en ese momento ya algo de eso se vibraba. Qué bueno, qué bueno. Y aparte de que le estás ofreciendo un producto saludable también aquí. Bueno, ahí eso sentía, cuando vos me decías lo de la harina integral, un poco lo que dije, bueno, además de hacer harinas y todo eso, esto es un mínimo aporte a la alimentación. Por supuesto. Mínimo, las harinas no son lo más recomendable, pero dentro de ellas son mejores las integrales. Entonces eso sí, era como un aliciente, digamos. Y bueno, entonces fuiste creciendo de a poco, bien de a poco, súper de a poco, que es la mejor manera también, ¿no? de ir haciendo las cosas. Sí, Mira, hay algo que tiene que ver con... ¿Sabes lo que me pasó a mí con esto? Yo nunca tuve, ni tengo un afán de... Yo me metí de lleno en lo que hago. Todo lo que vino es solamente la consecuencia de lo que vas haciendo. No es que me puse un propósito de lograr algo y lo hice. Yo me metí y fui esas escalones que fui subiendo tenían que ver con necesidades que iban surgiendo, pero como de compartir lo que iba a hacer. Eran pasos realmente, porque cuando abrí el puesto en la feria fue también pensado. Iba a la feria como consumidor a comprar verduras y empecé a ver cosas que nunca había visto, como empecé a ver excelencia en muchos de los puestos, como una calidad de servicio y una calidad de trabajo que antes a lo mejor me pasaba más desapercibido, claro. Pero me llamó mucho la atención cómo había sobre todo un puesto de frutas acá en la feria de Citibel, que mira, si los tipos arman y desarman un camión, sí, increíble, todos los días. Increíble, la tradición de los feriantes. Y vos veías un puesto impecable, toda la fruta acomodada impecable y una calidad de atención de los mismos que era admirable, y a la vez estaban en todos los detalles de eso, correrlo allá, no, eso no va, y te seguían atendiendo. Entonces dije, che, esto es un lugar también.
empecé a averiguar y cómo se hacía, y si había que pagar mucho, cómo se pedía la autorización, así que me metí y sentí que realmente era una posibilidad de dar cara al público, de testear tu hacer, digamos, con la gente que no te conocía. Así que por eso me metí ahí y fue hermosa la experiencia, porque tuve mucha aceptación y ya te digo, así como esta señora, te ibas cruzando con ángeles, ¿viste? Con personas que te daban un incentivo enorme, te decían cosas hermosas, que te quedabas así, pues decir, qué lindo que me dijo alguien que no conozco. O sea que ahí empecé a conocer también más en profundidad esto que me pasaba en el diario, de esas devoluciones. Claro. Así que sentí a través de esta actividad también un contacto con la gente que valoro muchísimo y que es parte de mi profesión, pasó a ser parte de eso. Así que bueno, un poco, no sé si toda esta charla capaz que parece que no fuera acorde a una escuela de cocina, porque todavía no hablamos mucho de... No, sirve muchísimo. De cosas específicas, ¿no? No, pero sirve muchísimo porque hay mucha gente que está estudiando que va a arrancar sus proyectos o que tienen dudas y pueden con lo que tienen en su casa arrancar, y bueno, está claro que sí, que pueden de movida, pero está buenísimo tener un faro, digamos, un lugar hacia donde ir. Y yo sé que vos te obsesionaste después mucho con las harinas, hasta que hoy en día trabajás con harinas propias, tienes tu propio molino que lo vamos a mostrar luego. Eso es un orgullo, es un logro y es un antes y un después también, es una profundización de todo este contacto que te decía. Cuando yo abrí la panadería, esto es el segundo local que abro porque el primero me quedó chico, pero cuando estaba en la otra, que nada, cuando hablabas de estos emprendimientos me venía la palabra que no existe ninguna limitación para hacer esto. Todos los muebles que están acá vienen de la otra y los hice yo a lo bruto, pero tornillo por tornillo, o sea que no fue que es una cuestión de tener la posibilidad de invertir ni nada, es realmente dejarte llevar por la pasión, y en esa corriente te encontrás haciendo un montón de cosas que nunca habías hecho o que nunca pensaste que ibas a poder hacer. Pero cuando estaba en esa panadería, ni bien abrí, te venían a visitar proveedores que me traían premezcla. No, pero esto te va a servir porque es premezcla. Yo no podía comprarle nada a esas personas porque no utilizaba nada de lo que se utiliza habitualmente en panaderías. Y me acuerdo que yo era casi una muletilla, pero le decía a uno que me quería vender las premezclas, no, pero tengo todos los servicios, mira, yo estoy más cerca de hacer mi propia harina que de comprar una premezcla. El tipo me miraba y yo lo decía por decir, porque no se me ocurría que podía hacer mi propia harina. Era, no sé, que como un mensaje, viste, premonitorio. Y después empezamos a ver que se podía hacer la harina. Vi un video una vez de un molino y empecé a ver eso y me llamaba la atención. Y un día mi cuñado me dice, hay una gente que tiene un molino. ¿Cómo tiene un molino? ¿Sí? Mi cuñado tiene campo y se dedica al campo. Sí, tienen un molino y muelen, ¿en serio? Sí, lo hacen en Lago Puelo. Bueno, y empezó, sí, ¿estás seguro? Sí, bueno, lo llamé al tipo, sí, hacemos, bueno. Y ahí empezó a eso tomar me empezó a inquietar como una posibilidad. Y hablando con mi cuñado, dice, che, vos haces trigo siempre, sí, bueno, y podemos hacer, bueno. Empezamos a averiguar, empezar a ver de hacer trigo orgánico, empecé a donde yo compraba la harina le preguntaba, todo lo que se me presentaba hasta ahí era como un mundo bastante hermético, y también un mundo que hace todo lo que hay que hacer, ¿entendés? Como decir, no existía alguien que busque un tipo de molienda distinto o cereales distintos, o que se hace lo que se vende. Entonces empezamos a averiguar las posibilidades de conseguir un molino.
también este tipo de molienda en piedra, en ese momento acá era absolutamente desconocido. Al menos para mí y para el acceso de redes, ya era panadero, o sea, y siempre tenía como mis contactos por ahí como de antigüedad o más metidos en el rubro, y nadie conocía ese tipo de molienda. Entonces fue también algo que, bueno, a ver, y será, y funcionará, empezamos a ver, averiguamos, hablé con el fabricante, me decía, sí, se puede, todas las preguntas, no era algo inaccesible económicamente para lo que estábamos haciendo y lo que significaba para mí, así que dije, bueno, y tardo tanto tiempo en hacerlo, bueno, yo te lo puedo ir pagando durante ese tiempo, sí, bueno, fenómeno. Y nos embarcamos. Entonces ahí empezó a surgir el deseo de hacer el trigo. Digo, ya que vamos a moler, porque tampoco es fácil comprar trigo, sino. Claro. Entonces mi cuñado tiene que, eso sí estaba muy dado, porque mi cuñado tiene campo, la única cosa que está en Rojas, pero toda la vida estuvo en esa zona, entonces tiene su circuito de quienes le dan semilla, y empecé a meter en ese mundo de la semilla. Y algo que fue muy bueno, que para elegir la semilla que íbamos a sembrar, yo la panificaba. Claro. Me traía muestras, no molíamos porque todavía no estaba el molino, y molía a mano con piedra, hacía una cosita así y armaba un pan con eso. Cuando eso daba cuestiones que se podían adivinar que iban a funcionar dentro de lo que conseguíamos, dije, bueno, vamos a sembrar esta variedad. Y así fue que lo hicimos, nos lanzamos a hacerla totalmente sin agroquímicos, ni nada, y salió. Y a partir de ahí empecé a trabajar con mi harina. Qué bueno. Exclusivamente. Y el primer día fue, la verdad que fue yo sentí algo hermosísimo, eso que era lo que te decía. El hecho de haber ido a sembrar, de ir 2 o 3 veces, no fui más que eso, a verlo, y después traer el trigo, molerlo, y ese mismo día ponerte a hacer el pan, fue hermoso. Y la harina es una locura, porque hay, no sé, yo hablo, fíjate que hablo de eso y hago así, porque es como una sensación que no me la puedo sacar, es así, es una hermosura. Y ahora también vendemos, y cada vez que hablas de la harina hago así. Y ¿cuál es la sensación para que si lo mirá, eso es el tipo de molienda, eso es que es molida en piedra. Tiene una granulometría un poquito más grande, ¿no? No, al contrario. Ah, mira. Va a ver, es distinta, muy distinta al tacto. Se rompe de otra manera, ¿no? Claro. Es eso, y se mola de otra manera. Pero queda algo muy, muy suave. Lo que tiene así distinto claramente es el color, porque yo hago harina entera. A partir de ahí empecé también a cambiar toda mi forma de comunicarme con la gente. Si vos venís acá, casi que yo evito hablar de harina integral, o es como que me gustaría llegar a que la harina es harina, ya, es el trigo molido. Entonces claro. Le empecé a llamar harina completa, porque tiene el germen y tiene también el salvado, que a simple vista no se nota, pero si le haces la prueba de Pecan, esa que pones entre 2 portaobjetos, en seco ya se ven los puntitos. Y tiene un color que ahora lo podemos pasar al molino, y tiene un colorcito, un té con leche muy suave. Y después otra cosa que también es hermoso de este mundo, es que el mismo grano que vos usás para hacer tu pan, en julio lo sembrás. O sea que vos ya te hiciste de tu... Claro. Es como tu materia prima es como la masa madre. Yo puedo tener 100 años mi trigo. O sea, empezás a profundizar mucho más en esa individualidad o en esos rasgos distintivos. Y empieza a ser una actividad que se asemeja más al vino y a los quesos. Empezás a entrar en ese mundo, que eso lo podemos ver.
tu trabajo empieza en la tierra. Claro. ¿Tienen nombres específicos que vos Hay utilizás? variedad, hay que investigar mucho todavía, sí, porque hay variedades patentadas y empiezas a ver otras variedades que te empezás a llegar que no están patentadas. Yo ahora sembré acá adelante como un ensayo, digamos, y estoy por primera vez sembrando escanda o espelta, que es un trigo que no es trigo, pero tiene gluten, es un triticum, y es como que se le llama que es un trigo madre, como que los trigos que se usan hoy y se usaron hace mucho, tienen su origen genético en este. Okay. Pero este es el trigo que existía 3000 años antes de Cristo. Y eso yo le pongo escanda porque nacía espontáneamente en Asturias, y en Asturias se le dice escanda. Después en otras regiones se llama espelta, en Alemania le llaman dinkel, pero es algo que es nuevo, y acá es muy nuevo. Bueno, ¿te parece que vamos a ver el molino? Sí, Yo ya claro, estoy ansioso por conocerlo. Sí, vamos, sí. vamos. Ya estamos con el molino, contanos un poco, a ver, de esta hermosura. Bueno, este es el de quien hablamos tanto, que viene del sur. Esto es un molino súper sencillo, porque es una máquina súper sencilla. No tiene, son todos iguales. Hay una diferencia grande, que es los molinos industriales son de rodillo. Y son unos rodillos dentados, varios, que van teniendo distintas roturas. La molienda en piedra en general es uno, también podría yo multiplicar esto, pero en vez de romper por rodillos, entra el grano acá, cae por acá, va entrando en el centro, y son dos piedras, una fija y otra que gira, con unas líneas concéntricas, que es donde va llevando el trigo y se va moliendo. Eso tenés dos opciones, o cae directamente acá, que te cae todo, que lo podemos abrir. Pasame una maderita de esas. ¿De estas? Sí, para que no seamos tanto enchastre. Acá, porque va a caer harina. ¿Ves? Esto es lo que va quedando permanentemente. Bueno, acá no se ve tanta piel. Esto es lo que se estuvo moliendo hoy a la mañana. Ves que no es blanca, pero no te parece que fuera integral. Para nada, para nada. Si la apretás, empezás a ver los puntitos. Esto es parte de lo que cae. El sistema que tenemos nosotros es que cae de acá, lo chupa eso por esa máquina que se llama ciclón, que lo que hace es absorber todo esto y lo larga a eso, que eso es el tamiz, que lo podemos abrir. Entonces, y de acá tenés 3 bocas. Por acá sale esto, que es lo que le llamás cola de molienda. Esto es casi el afrechillo. Que esto, en el caso nuestro, vuelve al campo y es alimento para los chanchos. Claro. Forma parte del alimento, ¿no? Y un poquito va a casa, que forma parte del alimento para las gallinas. Claro. Y esto es así, tiene unas aspas, ¿ves? Que todo está frechillo y va cayendo, y por gravedad y por grano va cayendo en los 3 cosos. El primero es el que más fino te va cayendo, más allá que está pasando por el mismo tamiz. Pero por una cuestión de posición, lo primero que cae es esto, segundo, tercero, y ahí se va la cola, que es esto. Pero en las harinas industriales, en la molienda industrial, ¿también queda este afrechillo o por ese motivo quedan más oscuras que esta, digamos? Es decir, eso no queda porque se pela. Ah. Esos rodillos te dan la posibilidad de tener distintas separaciones, también por tamiz, pero van pasando en una molienda, más o menos son como si fueran 12 de estas, le llaman bancos, y pasa por 12 instancias hasta llegar a la harina blanca. Primero de ahí sacás afrechillo, después sacás las sémolas,
y recién después empezás con los granos, con los ceros. El último es el 4 ceros, que es el más finito y es el corazón del grano. Claro. Acá va todo junto, salvo lo que te pueda dividir este tamiz. Entonces por eso también yo cuando empecé con esto no me representa más la denominación de ceros. Claro. Porque no tiene. Entonces yo empecé, después lo dejé ahí, pero a hacer una denominación propia que tenía que ver con el tamiz que uso y con la granulometría de ese tamiz. Entonces sería tamiz 5 o 38. No sé. Pero bueno, en fin, ahora concluyó todo eso en que usamos un solo tamiz, hacemos más de una pasada, le hacemos 3 pasadas, que podés llamarle la primera rotura, donde te sale no tanta harina y eso viene cargado de mucha harina, entonces eso vuelve acá a la tolva y lo volvemos a hacer pasar. Y eso 3 veces. Para obtener así del grano un 80% de harina más o menos. Que también, bueno, es algo que ya resultó aceptable en tanto a la calidad de pan que me da como al tiempo y al rendimiento. Empezás a evaluar un montón de cosas, ¿no? Yo no busco harina blanca, no es que yo quiero que esto me dé harina blanca, me parece un desperdicio. Claro, porque claro. Además, desde el punto de vista nutricional, lo más importante está, o sea, de afuera hacia adentro está casi lo más importante. Claro. Entonces, lo que se hace en la forma industrial o lo convencional es tirar todo lo que es nutritivo y quedarte solo con lo que es hidrato de carbono. Claro. Así que yo eso busco, para mí esto está perfecto. Y también logro hacer lo que quiero. Obviamente me debo haber ya acostumbrado a esas diferencias. No busco, es como si empezás a entender el producto también. No busco cosas que se obtengan con una harina 4 ceros. Y hablando del producto, ¿no? ¿Qué consejos o qué, no sé, que se te ocurre de estos panes que estuvimos hablando más que nada de masa madre, Sí. de harinas enteras, como te gusta llamarlo a vos? Sí. ¿Qué características, no sé si querés hablar un A la hora de trabajar Sí, técnicamente, mirá, cuando vos usás esta harina, hay recomendaciones que doy que digo, nunca la trabajes directa, siempre darle por lo menos 24 horas de armado de la masa para recién empezar a trabajar el pan. Nosotros acá trabajamos el pan más joven, digamos, es un pan que tiene 48 horas de fermentación. Cuando decís trabajar la masa armo la masa completa. ¿Con la masa madre, con todo? Con todo. Con y todo. Va a cámara. Después vos vas a ir estableciendo tus parámetros. Si la masa madre la vas a usar, la renovás y la usás. Si la renovás tal momento y la usás. Porque ahí vos vas teniendo picos de actividad y de desarrollo de la masa madre. Pero eso vas a ir buscando vos tu estándar y que va a tener que ver en dónde la conservás y de qué manera la vas alimentando. Se alimenta como toda masa madre todos los días. Lo importante es muy importante que esté en contacto con el agua, la harina bastante tiempo también, Sí, ¿no? porque se va hidratando más y porque el proceso esto que decís, vas bajando la cantidad de fermento que le pones, o sea, va funcionando como un iniciador prácticamente, entonces va desarrollando la fermentación con los microorganismos que tiene la harina también, que los aprovechás, no los desperdicias. Y eso también lo vas manejando con temperaturas, ¿no? Pero lográs una calidad de masa, de pan, de todo muy superior con el tiempo. Y después otra cosa que tiene para esta nueva moda así de hidrataciones altas, que nadie se decepcione porque las hidrataciones altas tienen una relación directa con las posibilidades que te dé la harina. Claro. Si vos querés comprarte un paquete de harina en el supermercado y meterle 90% de hidratación, vas a hacer un panqueque en vez
de un pan y se te va a cortar, vos la vas a dejar al otro día y no la vas a poder levantar. Y estas harinas te dan tienen como otra performance, todo es distinto. Y también tienen una tenacidad que no la podés trabajar inmediatamente. Es empezar a tener un intercambio con lo que vas haciendo, reconociendo lo que tiene que ir sucediendo en cada uno de los momentos en el que estás, como para después irlo llevando. Por eso es que no podés hablar mucho de receta. Yo no me manejo como esto que ahora se difunde, es decir, tantas vueltas, tanta separación. Yo eso no digo que esté mal, no lo trabajo de esa manera. Yo es más sensorial, claro. Es más, porque además... Bueno, aparte un producto natural no viene siempre igual. No, más allá que nosotros podemos trabajar un año, trabajás con la misma cosecha, del mismo lote y de todo, no es siempre igual la harina. Claro. Y ni siquiera te podría decir que vos le podés hacer una curva de diferencia que va a decir, bueno, acá estuvo buena y empezó a caer. Cada vez que nosotros traemos del campo, como esto no es un molino donde tenemos silos y eso, el silo está en el campo y lo vamos trayendo seleccionado y embolsado y lo traemos de lo que entra en la camioneta. Y lo que necesitamos para cubrir la semana, pero prácticamente todas las semanas traemos trigo, porque mi cuñado va todas las semanas al campo. Y vos vas trayendo una semana, te viene de una manera, a la otra semana cambió mucho, o sea que también tiene que ver con qué día estás moliendo, con la humedad, hay muchos factores que influyen, que son, bueno, los mismos que hacen que el pan tampoco es igual todos los días. Exacto. Ni el pan, ni la factura, ni nada. O sea, vos vas a lograr como una regularidad mayor por ahí en las masas más enriquecidas, porque eso ayuda un poquito a nivelar. O sea, la factura más o menos va a estar parecida, porque las proporciones de manteca, esos son más regulares y son altas. Pero en el pan, que es como el desafío para mí como panadero, que es el pan pobre, digamos, de ingredientes, claro, que es harina y agua literalmente, y sal, ese pan es muy susceptible a todos esos cambios. Y la única forma de llevarlo es esto que decíamos hoy, es decir, acompañando y guiando ese proceso, donde vos te convertís en alguien que va percibiendo esas sutilezas y vas tomando decisiones en función de lo que vas viendo o sintiendo, de si lo dejo acá, si lo pongo allá, si es conveniente darle vueltas o si esas vueltas se te vienen en contra. Tenés que ver mucho con qué estás llevando y qué querés lograr. Exactamente. ¿No? Y eso es clave, es decir, saber lo que querés lograr también, ¿no? Y después viene el otro tema, que es el horneado, que también ahí, por supuesto... Y el horneado y el momento en el que decidís meterlo al horno, eso es un tema. Eso es un tema también. Pero bueno, vas siempre a lo mismo, es observación, es así como técnica oriental, ¿viste? Así, el conocimiento te lo da la observación. Sebastián, la verdad que impresionante toda la data que nos pasaste, muy gentil, espectacular. Contanos dónde podemos encontrar tus productos, dónde pueden los alumnos venir a disfrutar de estos panes tan interesantes. Bueno, yo por ahora esto se vende acá en la panadería, nada más. Después les hacemos panes a varias hamburgueserías, que no vamos a pasar archivos, pero sí, qué sé yo, nosotros hacemos el pan a carne, a La Burguesa, a Puerto Hamburguesa, a Otilia, de acá de esta zona, a ellos. Y ahí los panes son nuestros, y después los panes así, nosotros le llamamos boutique a la panadería, sí. Los panes de la boutique están solamente acá. Acá en Citibel, así que bueno, sí. Aconsejamos que vengan a probar porque realmente son espectaculares, el lugar es muy lindo. Y algo, perdón que te interrumpa, pero hay algo que es muy importante. Cuando vos probás el pan, vos vas a estar probando el pan que hacemos nosotros. No sientas que tiene que ser ni mejor ni peor que nada. O sea, es venir sin expectativa. Es
un producto hecho es muy genuino, está hecho con mucha dedicación y mucha atención y logramos lo que buscamos. Claro. No lo compares con las fotos de Instagram, podés, pero digo, no es que todos buscamos lo mismo. Exactamente, sí. Eso es fundamental. Sí. Porque con lo que hablabas hoy de las altas hidrataciones, si vos buscas un pan por ahí para untar una cosa, no sirve de tanto eso, porque se te escapa todo por ahí. O a lo mejor no está en tu entorno las posibilidades para hacerlo. Para hacerlo, claro. Porque no hay harinas de esas características. Claro. O no lo reconoce tu cultura, tu idiosincrasia. Claro. O sea, los panes que nosotros hacemos, si bien es de una escuela europea, los panes son argentinos y tienen que ver con mi infancia, que fue en el barrio de Mondongo, no fue en París. Claro. Entonces hay muchas cosas que son así. Sí puedo decir que tienen un reconocimiento de muchos lugares, o que gente que viene acá de afuera o que hemos topado le dan un lugar en su... O sea, lo reconocen como pan. Lo más importante entonces que vos querés transmitir es buscar la identidad propia. Yo creo que eso es, sí, y eso es a mí lo que me gustaría transmitir a los chicos de la escuela, a alguien que quiere iniciar algo. Un ejemplo que siempre hago, yo hago medialunas integrales, son 100% integrales y desde el primer día las hice. Cuando empecé a compartir y a abrir que tenía ganas de hacer este emprendimiento, y que las medialunas iban a tener que ser integrales, no las había probado en otro lugar, pero tenían que ser integrales porque iba a trabajar con el integral. Y muchos me decían, pero ¿estás seguro? Y sí, ¿pero hiciste la prueba de mercado? Y no, digo, pues si voy a hacer una prueba de mercado me va a decir que haga las que hacen todos. Claro. Porque estas todavía no están dentro del mercado. Y eso es como algo que está bueno para tenerlo. Hay lugar para... Hay diversidad, o sea, esta diversidad que buscamos en los productos, en todo, tiene que ser la misma diversidad que busquemos como personas. Y como productores de algo, o elaboradores, o hacer algo que a vos te conmueva, que ese es el secreto para pasarla bien y disfrutarlo, y que te enorgullezca compartirlo. Buenísimo. Bueno, Sebastián, millón de gracias. Igualmente, la verdad, un gusto.